A ver, imagina la situación. Escribes la continuación de un éxito mundial, un libro que ha cambiado la vida de millones de personas. Millones, sí. Y va tu propia familia y decide esconderlo durante más de 70 años, porque lo consideran, pues, demasiado peligroso. Es que eso es lo que pasó. Eso es exactamente lo que le pasó a Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, con un manuscrito que terminó en 1938. El contenido era, vamos, incendiario. Y esa es la premisa, que es brutal, con la que vamos a trabajar. El libro se titula Burlar al diablo. Pero a ver, no es un texto religioso ni nada de eso. No, claro. Es una alegoría psicológica. Hill usa la figura del diablo como una metáfora de todo lo que nos sabotea, tanto por dentro como por fuera. Y el contexto es clave. Lo escribió en plena Gran Depresión. Exacto. Pero su análisis del miedo, de la indecisión, es que tiene una resonancia hoy en día que es casi profética. Así que nuestro objetivo es ese: abrir esa caja fuerte, analizar esa confesión del diablo y sacar las estrategias que propone Hill para, bueno, para recuperar el control. Vale, la premisa me parece potentísima. Pero antes de meternos en esa entrevista, necesito entender quién era el hombre que se atrevió a sentar al diablo a declarar. Porque su propia historia es la clave de todo. Y todo empieza mucho antes, ¿verdad? En 1908, con el magnate Andrew Carnegie. Ahí empieza todo. Un joven Hill, que no era nadie, consigue una entrevista con Carnegie, que en esa época era como juntar a Jeff Bezos y Elon Musk en la misma persona. Una locura, total. Y Carnegie, que le ve el descaro, le lanza un desafío que es casi una locura. Le propone dedicar los siguientes 20 años de su vida, ojo, sin cobrar un duro, a crear la primera filosofía práctica del éxito. 20 años. Sin remuneración. 20 años. Y con una instrucción clave. Le dice: no estudies solo a los que triunfan, estudia sobre todo a los que fracasan, porque el fracaso enseña mucho más. Es una apuesta de fe absoluta, ¿eh? Y además creo que Carnegie le hace una especie de predicción, algo sobre una fuerza interior. Una predicción fascinante, sí. Le dice, mira, en tu viaje te vas a encontrar con dificultades, con fracasos. Claro. Y en uno de esos momentos de crisis, cuando sientas que todo está perdido, descubrirás a tu otro yo. ¿El otro yo? Sí, y lo describe como una fuerza interior, que solo se manifiesta cuando la adversidad te empuja más allá de tus límites, cuando ya no te valen tus viejos hábitos de pensamiento. Y vaya si encontró dificultades. La historia de Hill no es para nada una línea recta hacia el éxito. Durante años monta negocios, gana dinero, dulces, publicidad, una revista, pero él mismo escribe que se sentía vacío. Profundamente insatisfecho, sí. El dinero no le llenaba. Y entonces llega el primer gran colapso, en 1923. Su primer punto de inflexión. Totalmente. Está arruinado, solo, varado en Columbus, Ohio. Y lo peor no es la pasta, es la parálisis mental. Dice que se sentía perdido en una jungla sin brújula, dominado por la indecisión. Y es ahí, en ese pozo, cuando ya no le quedan excusas, cuando tiene la primera experiencia con su otro yo. No es una voz, ¿eh? Es un pensamiento de una claridad brutal que le dice: se acabó, ponte a escribir la filosofía ahora. Es increíble pensar que el gurú del éxito estuviera tan perdido. Pero eso no fue la peor crisis. La prueba de fuego, la que casi acaba con él, llegó unos años más tarde. Sin duda. En 1926, a su socio en un periódico, Don Mellett, lo asesinan, a sangre fría. ¡Qué fuerte! Estaba destapando una red de corrupción policial. La mafia local va a por Hill. Amenazas de muerte, tiene que huir, se pasa 6 meses escondido en las montañas. Él lo describe como una muerte en vida. Claro, el miedo constante. Un miedo físico a que lo mataran en cualquier momento. Y eso aniquiló su ambición, su autoestima. Se sentía, y lo dice él, un completo impostor. O sea, ¿cómo voy a escribir sobre el éxito si no puedo ni salir de mi escondite? Y es justo ahí, en la oscuridad más absoluta, donde vuelve a aparecer esa fuerza. Sí, pero de una forma mucho más poderosa. Fue esa adversidad extrema, ese terror, lo que forjó su carácter de verdad. Lo rompió por completo, pero al reconstruirse, surgió ese otro yo con una fuerza imparable. Y eso le dio el coraje para terminar la obra. No solo para salir de allí, sino para terminar y publicar la obra de su vida. Entendió que el miedo era el enemigo a batir. Y eso, ahora sí, nos lleva al núcleo del libro. La entrevista con el diablo.
utiliza esta figura para personificar todas esas fuerzas negativas, ¿no? En el libro, Hill interroga a su majestad, que es forzado a revelar sus secretos para dominar, según él, al 98% de la humanidad. Una cifra bastante provocadora. Es una cifra que busca impactar, claro. El diablo confiesa que su territorio es el lado negativo de la mente. Y suelta una frase que es demoledora. Dice, yo no creo los pensamientos negativos, simplemente ocupo el espacio vacío en las mentes humanas y planto allí las semillas de la negatividad. Uf, qué frase. Mi mejor aliado es la inacción. Es brutal. Y para eso revela que tiene un arsenal de herramientas muy eficaces. La primera es la más obvia, el miedo. El diablo afirma que de todos los miedos, sus dos favoritos son el miedo a la pobreza y el miedo a la muerte. Claro, son los más primarios. Te cortocircuitan el pensamiento racional. Totalmente. Pero su truco más sutil, y según él, el más ingenioso, no es el miedo, es la indecisión. Hill lo llama el hábito de vagar o ir a la deriva. Esto me parece de una actualidad brutal. Es que lo es. El diablo se jacta de que es su mejor arma porque es pasiva. No necesitas que la gente haga algo malo, solo que no hagan nada, con un propósito definido. Esto me suena increíblemente familiar. Hill lo llamaba ir a la deriva, hoy lo llamaríamos scroll infinito, binge watching. O parálisis por análisis. Exacto. Es la misma parálisis mental, pero alimentada por algoritmos diseñados para eso, para capturar nuestra atención sin darnos una dirección. Totalmente. Y lo más polémico del libro es a quién culpa el diablo de ayudarle a instalar este hábito. A ver. Afirma que sus mejores aliados involuntarios son los sistemas educativos y a veces los padres y las instituciones religiosas, que, según el texto, enseñan a los niños qué pensar, pero no cómo pensar por sí mismos. ¡Ostras! Fomentan la obediencia por encima del pensamiento crítico, y así se crean adultos que siempre están esperando que alguien les diga qué hacer. Es una crítica social durísima para ser 1938, ¿eh? Y no se queda ahí. Menciona más herramientas, como la propaganda. Aquí el libro se vuelve casi profético. Sí, ¿cómo no pensar en las burbujas de las redes sociales o en las noticias falsas? Claro. El diablo confiesa que su mejor propaganda es la que se mezcla con un poquito de verdad, la que se disfraza de noticia, de educación. Su objetivo es influir en las emociones para anular la lógica, que la gente reaccione, no que reflexione. Y otra de sus armas favoritas es la adulación. Que hoy podríamos llamar la economía de los likes, ¿no? Totalmente. La búsqueda constante de validación externa que nos hace, pues eso, predecibles y manipulables. Es un señuelo perfecto. El diablo dice, dame la vanidad de una persona y yo me encargo del resto. Si sé lo que tu ego necesita oír, te controlo. Y por último menciona los malos hábitos en general, pero se detiene en uno que puede sorprender. Los cigarrillos. Sí, en 1938 no se veían como ahora, pero él lo explica. Dice que no es tanto por la salud, sino porque destruyen la persistencia y la capacidad de concentración. Ah. Debilitan la fuerza de voluntad poco a poco y hacen a la mente más susceptible a ir a la deriva. De acuerdo, el diagnóstico es bastante sombrío. Miedo, indecisión, propaganda, adulación, malos hábitos. Si esas son las armas, ¿cómo se le burla? ¿Cuáles son las contramedidas que propone Hill? Pues el principio fundamental, el que actúa como un escudo contra casi todo lo demás, es la definición de propósito. Tener un objetivo principal claro y un plan definido para alcanzarlo es lo que cierra la puerta de la mente a la deriva. Un propósito actúa como un filtro. Exacto. Cuando sabes a dónde vas, es mucho más fácil decir no a todo lo que te desvía. Es el antídoto directo contra ese hábito de vagar. Suena muy bien en la teoría, pero a veces la vida pues no te deja tener un gran propósito. Hay que pagar facturas, solucionar problemas. ¿No es un poco simplista culpar a la falta de propósito? Es una objeción muy válida. Y Hill lo aclara, ¿eh? No se trata de un propósito grandilocuente, tipo, voy a cambiar el mundo. Se trata de tener claridad sobre tu siguiente paso, sobre el objetivo que domina tu pensamiento ahora. Vale. El propósito es la cura para la indecisión. En lugar de estar paralizado por 1000 opciones, te enfocas en una. Y para mantener ese enfoque necesitas el segundo principio, la autodisciplina. Aquí es donde la cosa se pone difícil. Tener un plan es una cosa, pero ejecutarlo cada día es otra. ¿Qué dice Hill sobre la autodisciplina? A través del diablo, identifica 3 apetitos clave que, si no se dominan, nos desvían.
El primero, el deseo de comida, evitando excesos. El segundo, la expresión sexual. Y el tercero, que me parece fascinante, es el deseo de expresar opiniones sin fundamento. Mm, El hábito de hablar por hablar, de opinar de todo sin base, es una forma de dispersión mental que debilita la concentración. Era un momento. Lo de la comida y las opiniones lo entiendo perfectamente, sobre todo en la era de Twitter. Pero en pleno siglo XXI, hablar de dominar la expresión sexual suena un poco anticuado, ¿no? Casi freudiano. ¿Cómo se interpreta eso hoy sin que suene a represión? Claro, el lenguaje es de 1938. Hoy no hablaríamos de dominar en un sentido de reprimir, sino de gestionar o canalizar. Hill veía la energía sexual como uno de los impulsos más potentes del ser humano. Ya. Su argumento es, si esa energía te controla a ti, te vuelves impulsivo y pierdes el foco. Si tú la gestionas, puedes canalizar esa creatividad y esa motivación hacia tu propósito. Se trata de ser el amo de tus impulsos, no su esclavo. Entendido, propósito y autodisciplina. Pero la propia vida de Hill demuestra que con eso no basta. Los golpes de la vida llegan igual. Fracasó estrepitosamente. ¿Cómo encaja la adversidad en esta filosofía? Aquí llegamos a una de las ideas más contraintuitivas y potentes del libro. El diablo confiesa a regañadientes que el fracaso es, en realidad, una de sus mayores derrotas. ¿Cómo? Porque es una bendición disfrazada. Dice que el fracaso no es permanente, hasta que la persona lo acepta como tal. La adversidad tiene una función. Rompe tus patrones automáticos, destruye los hábitos que ya no sirven y obliga a la mente a buscar nuevas soluciones. La famosa frase de Hill. La crisis de Hill fue lo que le permitió encontrar a su otro yo. Pero para que esa semilla germine, la persona tiene que hacer algo. Y aquí entra un concepto que suena casi místico: el compás hipnótico. ¿Qué es exactamente? El compás hipnótico es, para mí, la idea más profunda y un poco inquietante del libro. Hill lo describe como una ley natural, como la gravedad, que hace permanentes nuestros hábitos de pensamiento dominantes. O sea, Básicamente, cristaliza en la realidad aquello en lo que nos enfocamos de forma consistente. entonces, el compás hipnótico es como el algoritmo de recomendación de nuestra propia vida. Si constantemente consumes pensamientos de miedo, la realidad te recomienda más situaciones de miedo. Esa es la analogía perfecta para el siglo XXI. Analogía perfecta. Y al igual que un algoritmo, no juzga, es impersonal. Simplemente te da más de lo que ya eres, reforzando tus patrones. Esto explica por qué es tan difícil salir de una espiral negativa, pero también por qué el éxito tiende a generar más éxito. El compás se va fijando en una dirección. Y eso nos lleva directamente al último principio clave, la cautela, que no significa ser miedoso, supongo. Para nada. La cautela en este contexto es una estrategia. Si el compás hipnótico solidifica las influencias que permitimos en nuestra mente, entonces elegir con quién nos asociamos, qué libros leemos, qué noticias consumimos, se convierte en una decisión vital, de vital importancia. No se trata de encerrarse en una burbuja, sino de proteger activamente nuestra mente de la negatividad. Porque nuestro entorno nos moldea constantemente, nos demos cuenta o no. Entonces, si unimos todas las piezas, el mensaje central es que la mente humana es como un terreno. Si no lo cultivamos activamente con un propósito, con disciplina, aprendiendo de los fracasos, Ujú. el diablo o la negatividad, la entropía, llámalo como quieras, simplemente ocupa el espacio vacío y planta sus propias semillas de miedo e indecisión. Exacto. El viaje personal de Hill, desde el optimismo hasta la ruina, le enseñó que el autodominio no es una opción. Es una necesidad para no ser una marioneta de las circunstancias. Y descubrió que la herramienta más poderosa para ese autodominio es un propósito claro, mantenido con disciplina y forjado en el fuego de la adversidad. Eso es lo que nos permite fijar nuestro propio compás hipnótico en la dirección que elegimos. El libro concluye con una idea que lo resume todo. Nuestros deseos, nuestros pensamientos dominantes, se acaban cristalizando en realidad a través de un propósito, un plan y la ayuda de dos fuerzas, el tiempo y esa ley del compás hipnótico. Lo que nos deja con una reflexión final inspirada directamente en las palabras de Hill.
Él afirma que todos llevamos en nuestros bolsillos las cerillas con las que encendemos el fuego de la adversidad y también el cubo de agua para apagarlo. Todo depende de los hábitos de nuestra mente. Exacto. Y si eso es cierto, y si nuestra mente funciona como ese algoritmo que mencionabas, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hábito de pensamiento, por pequeño que sea, podríamos empezar a cambiar hoy mismo para alterar las recomendaciones que nos hará la vida mañana?